¿Sabías que a lo largo del río Amazonas y el Orinoco viven 5 especies diferentes de delfines de río en 7 países de Sudamérica? Kai, Nilo y Sis, 3 delfines aventureros, nos llevan a navegar por su hábitat y en este viaje nos muestran su vida y las amenazas que afrontan cada día. Únete y conoce su travesía. Cuentan las comunidades que viven cerca a los delfines que ellos son los mensajeros del río. Su ausencia o presencia en un lugar hablan de los cambios que está viviendo su ecosistema. Kai y Nilo, 2 jóvenes delfines tucuxí, quienes vivían en Cuyabeno, una gran reserva en el Ecuador, decidieron salir a vivir una gran experiencia. Por medio de una mini cámara instalada en su aleta dorsal, un grupo de científicos de Sardi tuvimos la oportunidad de seguir su rastro. Algo realmente increíble. Desde Cuyabeno, Kai y Nilo nadaron por el río Napo, entre el límite de Ecuador y Perú hasta llegar al imponente río Amazonas. En su recorrido esquivaron ramas y troncos de árboles y conocieron una vida acuática que no habían visto antes. Entre aguas turbias, Kai y Nilo detectaron una red de pesca y lograron esquivarla. Pero presenciaron cómo un delfín joven junto a docenas de peces fueron extraídos por pescadores. Sin dar aviso, el río comenzó a cambiar. Los viajeros comenzaron a atravesar un desierto de agua, lugares donde el río parece estar sin vida, sin peces ni otros animales. Solo corre agua. Kai y Nilo pudieron seguir su viaje a pesar de la zozobra y el hambre. En su trayecto de regreso llegaron a un caserío. Desde la superficie del río se encontraron con grandes embarcaciones y tuvieron que huir hasta encontrar tranquilidad en un bosque inundado. Allí decidieron volver a su hogar. Mientras tanto, desde el Napo, Sis, un delfín Inia geoffrensis, al que también le hacíamos monitoreo, decidió emprender un viaje casi imposible: subir por el río Negro. En este trayecto pasó por varios raudales contracorriente hasta llegar al río Orinoco. Navegando por este imponente río, llegó a una zona de minería aledaña, un lugar con una gran contaminación por mercurio y metales pesados. La contaminación pasó desapercibida para él. Las consecuencias llegarían más tarde. Tras ese intenso camino aguas arriba, Sis decidió descender hacia la parte más baja del Amazonas. Allí llegó al lago Tefé, en Brasil. En ese momento las temperaturas estaban desbordadas, incluso al interior del agua. El instinto de supervivencia lo llevó a salir rápidamente de allí, sin saber que justo el año anterior, más de 300 de sus amigos habían muerto por las altas temperaturas. Al salir de la ola de calor, este aventurero llegó a la parte baja del río Tocantins, pero no pudo avanzar. Tristemente, es un río fragmentado por 7 represas, con 6 familias de delfines aisladas. Allí tuvo que retornar. Sis debía encontrar una ruta de regreso a su casa. Navegando, llegó al río Araguaia, de caudal silencioso y tranquilo. Pero al salir el sol, unos motores se adueñaron de la tranquilidad. Miles de pescadores llegaron al lugar, unos buscando recreación, otros sustento. Al sentirse en peligro, Sis abandonó el lugar y siguió su rumbo. Finalmente decidió regresar a una reserva en un área protegida, lugar donde vive a salvo con su familia. Tras muchos desafíos, todos encuentran la paz y seguridad que tanto anhelaban desde que salieron a emprender su aventura. Esta es la realidad de los delfines y sus ríos, un reflejo de lo que enfrentaremos los humanos si no tomamos acciones que reduzcan nuestro impacto en la Tierra. En Sardi, junto a las comunidades y actores gubernamentales, trabajamos incansablemente para proteger a los delfines de río y sus ecosistemas. Hacemos monitoreo, incidencia, fortalecemos capacidades, sensibilizamos a la comunidad y creamos alternativas para mitigar el conflicto entre humanos y delfines.